Bueno, imagínate que tengo que pasar por la casa antes de ir para la compañía. Y hoy también tengo restaurante. Me dijo que el otro día, cuando tú fuiste a tu casa y la viste allí con Marco... Como les decía, yo podré pasar en las noches un rato. Así que necesito que trabajen. Claribel, pero ¿por qué tú hiciste eso, Claribel? Ay, qué sé yo, Enrique. ¿Cómo se va a poner la guajirita esa cuando coge el mando? Yo lo que quiero es que tú entiendas que yo no te quise hacer daño. Todavía me cuesta mucho superar la separación de tu madre, vivir en esa casa dividida. Tengo que recordarte que por culpa tuya, ella se fue a vivir para casa de mi madre. Te lo veo bastante animado. Parece que el profe ha venido bastante por aquí, ¿no? Con Dorian uno siempre está con el susto de que te la hace al principio, te la hace al final. Con él nunca se sabe. Es todo el tiempo ahí, arriba uno con el dedo puesto. ¿Cómo vas a traicionarme así? Tú sabes lo que es en medio de un evento deportivo. Convertirlo en... El hombre bueno y comprensible que todos conocíamos acaba de morir a miles de kilómetros de su casa. Y lo que va a aterrizar en La Habana es un verdugo dispuesto a cobrar con sangre cada centavo y cada lágrima que le robaron. Adrián ha despertado de la peor pesadilla financiera de su vida, solo para darse cuenta de que el demonio que orquestó la destrucción de su imperio dormía todas las noches abrazado a él en su propia cama. Antes de soltarles toda esta bomba y analizar pieza por pieza cómo esta familia se fue a pique, quiero que me cuenten rapidito aquí abajo en los comentarios desde qué país o de qué parte de Cuba me están escuchando hoy. Ya saben que me encanta sentarme a leerlas a todas y responderles personalmente para ver hasta dónde está llegando esta comunidad tan linda, así que corran a dejar su saludo. La jugada maestra que acaba de coronar a Claribel como la villana más fría y calculadora de toda la historia es algo que nos dejó con los pelos de punta. Esta mujer no es una simple estafadora, sino una depredadora con un nivel de sociopatía que verdaderamente asusta. Ella calculó cada paso con una precisión milimétrica, empezando por ese chantaje sucio a Enrique para limpiar su expediente laboral entregándole un carro a cambio de su silencio absoluto. Con esa fachada de señora decente y trabajadora, se metió en el bolsillo a una Eunice que siempre peca de ingenua creyendo que puede salvar al mundo entero. Eunice le entregó las llaves de la farmacia y con eso le dio acceso directo al veneno. Claribel no quería robar medicinas para venderlas en la calle. Su mente macabra estaba preparando el escenario perfecto para una distracción masiva. Sabía que necesitaba paralizar a toda la familia de terror para poder vaciar la caja fuerte sin que nadie hiciera preguntas, y por eso usó esos sedantes robados directamente en la comida del abuelo. Ese momento exacto en que la casa entera se convierte en un caos de médicos y gritos de auxilio es la cortina de humo perfecta. Mientras Eunice siente que el alma se le escapa del cuerpo viendo a su padre asfixiarse, Claribel arrasa con los millones del restaurante, coge sus pasaportes y se manda a correr con Ernesto dejando atrás un rastro de destrucción total. Pero el golpe psicológico más fuerte se lo lleva Monsalvo. Este señor clasista y lleno de prejuicios que se pasó la vida entera mirando por encima del hombro a los demás y haciéndole la vida imposible a Víctor por su color de piel y su origen humilde, choca de frente contra su propio karma. Cuando Gonzalo ve a la puerta de la oficina reventada y la caja fuerte vacía, su arrogancia se va a hacer polvo. Se va a dar cuenta de la manera más humillante que la desgracia no entró a su casa por culpa del muchacho pobre, sino disfrazada de buenas costumbres y piel blanca, sentándose en su propia mesa para arruinarlos. Y hablando de Víctor, el daño que le hicieron a este muchacho es irreparable. Zulián intentó dar la cara por él, peleando con su propio padre, pero la presión de ese entorno tóxico terminó castrando la dignidad de Víctor. Un muchacho que sobrevivió a la miseria, que carga con el peso de su familia, no podía seguir aguantando las miradas de asco de Gonzalo. Su orgullo de hombre y su frustración por no poder bailar lo llevaron a matarse trabajando en el restaurante, buscando una aprobación que nunca iba a llegar. La decisión de Víctor de dar un paso al costado no es por falta de amor, sino por puro instinto de supervivencia emocional. Él entiende que es un cuerpo extraño en ese mundo de privilegios y prefiere irse con la frente en alto antes que seguir siendo el saco de boxeo de un suegro racista. Esta separación silenciosa empuja a Zulián a un abismo de depresión inmenso, comprobando que a veces la sangre y los prejuicios familiares son un veneno mucho más letal que cualquier falta de amor. En la otra punta de la ciudad, la estación de policía se convierte en el infierno personal de Lía. La muchachita que fingía ser la esposa perfecta está ahora sentada frente a los detectives, temblando como una hoja al darse cuenta de que su propia madre la usó como carne de cañón. Claribel la crió para esto, se aseguró de que Lía firmara cada papel y dejara su rastro en cada transferencia falsa, para que cuando la bomba explotara, la justicia le cayera encima solo a su hija. Lía llora y patalea intentando vender su papel de víctima manipulada, pero los papeles financieros no mienten. Su mente colapsa al entender que Claribel prefirió los millones antes que a su propia sangre, dejándola sola para que se pudra en una celda. Todo este desastre comenzó a gestarse cuando el teatro de los dolores menstruales de Lía se vino abajo. Ella sabía que pisar esa clínica y hacerse un simple análisis de sangre iba a destruir el mito de su infertilidad. Esa mentira fue el escudo que Claribel inventó para mantener a Adrián enfocado en los negocios y evitar que un embarazo real arruinara el desfalco.
Pero Adrián, empujado por su amor ciego, reprogramó la cita y ahí mismo la acorraló. Los años de actuación de Adrián le sirvieron para leer el terror en los ojos de Lía. Al sentirle las manos frías y el pulso acelerado, él supo inmediatamente que esa no era la reacción de una mujer enferma, sino el pánico de una criminal descubierta. Esa semilla de duda fue lo que obligó a Lía a tomar decisiones desesperadas que terminaron acelerando la caída de toda la farsa. Mientras tanto, el restaurante ya era un campo de batalla, gracias a los complejos de inferioridad de Dorian. Su ego no soportaba recibir órdenes de una guajira, como él la llamaba, y se dejó envenenar por Aitana. Esa mujer es una parásita emocional de manual, que convenció a Dorian de sabotear su propio negocio familiar, alterando pedidos y maltratando clientes, solo para demostrar superioridad. Ese capricho infantil de niño malcriado provocó un escándalo en la cocina que obligó a Adrián a botarlo del negocio antes de irse de viaje. Esa expulsión empujó a Dorian directo a los negocios sucios y terminó con sus huesos en la cárcel, donde el destino le tenía preparada la peor de las sorpresas. Ese calabozo se convierte en una película de terror psicológico para Dorian cuando levanta la vista y se encuentra con Jonathan. Ese muchacho al que Dorian traicionó cobardemente ya no tiene ni una gota de piedad en el alma. El encierro injusto transformó a Jonathan en un juez implacable, que no necesita gritar ni tirar golpes para destruir la mente de su enemigo. El silencio y la mirada gélida de Jonathan le hacen entender a Dorian que en ese agujero oscuro sus apellidos y su dinero robado no valen nada. Y para ponerle la cereza al pastel, Aitana demostró su naturaleza de reptil, abandonando a Dorian en el mismo instante en que olió el peligro, buscando corriendo otra billetera que le pague sus lujos y dejándolo completamente solo, a merced de su peor pesadilla. Lejos de ahí, los manipuladores de esta historia siguen sumando víctimas. Marcos, en su locura narcisista, intentó usar a Jordanka para darle celos a Lisette y recuperar su control, metiéndola en la casa a mover cosas y proponer pactos ridículos. Pero la verdadera estocada se la dio su hijo Josnel. El muchacho, con una madurez tremenda, vio a través de los juegos mentales de su padre y sintió un asco profundo al escucharlo justificar sus bajezas. Josnel lo abandona fríamente, condenando a Marcos a ahogarse en su propia soledad. Por otro lado, en el extranjero, Camila estaba ejecutando un secuestro psicológico de manual. Exigiendo habitaciones pegadas y horarios idénticos, ella quería aislar a Adrián de Cuba para que no se enterara del desfalco. Su plan era aparecer con una copa de vino y hacerse la salvadora, confundiendo la mente de un Adrián agotado por el trabajo. Pero toda la telaraña de Camila se rompe en 1000 pedazos cuando suena ese teléfono en la habitación del hotel. Justo cuando Eunice ve a su padre perder el aliento en el piso de la sala, Adrián recibe la noticia de que su vida entera ha sido aniquilada. En ese microsegundo, la mirada de Adrián cambia para siempre. Empuja a Camila, hace sus maletas y toma el primer vuelo a La Habana, no para llorar, sino para desatar una cacería brutal contra Claribel, Lía y Dorian. La furia que trae este hombre por dentro va a quemar la ciudad entera. Si no quieren ser las últimas en enterarse de la venganza tan despiadada que Adrián está a punto de cobrar y quieren ir un paso adelante de todos los secretos, tienen que suscribirse al canal ahora mismo y dejarme un comentario con el nombre del personaje que creen que va a pagar más caro todo este desastre. El avión que trae de regreso a Adrián está a punto de aterrizar en la pista del aeropuerto José Martí, y yo les juro que la tensión que se respira en esa cabina de pasajeros es la misma que precede a un huracán categoría 5. Este hombre, que se subió a ese vuelo en República Dominicana siendo una víctima destrozada, un artista traicionado y un esposo con el corazón roto, ya no existe. Ha muerto en algún punto sobre el Mar Caribe. Lo que va a poner un pie en La Habana es un vengador frío, calculador y desprovisto de cualquier rastro de misericordia. Y es que la psicología de la traición nos enseña que cuando una persona con un nivel de bondad y empatía tan extremo como el de Adrián es empujada más allá de sus propios límites de tolerancia, el rebote emocional no es hacia la tristeza, sino hacia una furia metódica e implacable. Mientras mira por la ventanilla del avión las nubes oscuras que cubren la ciudad, su mente está procesando cada microexpresión de Lía durante los últimos meses, cada excusa barata para no ir a la clínica de fertilidad, cada lágrima de cocodrilo que derramó fingiendo ser una muchachita guajira indefensa, abrumada por la gran ciudad. Adrián, como el actor profesional que es, se está dando cuenta con un asco profundo de que la mujer con la que compartía su cama le estaba regalando la mejor actuación de su vida. Una actuación diseñada por Claribel para mantenerlo sedado y confiado, mientras le vaciaban las arcas de su imperio. Ese momento en la habitación del hotel, cuando Camila intentó aprovecharse de su vulnerabilidad para terminar de secuestrarlo emocionalmente, fue el catalizador que necesitaba para despertar. Camila, con su narcisismo patológico y su obsesión enfermiza, calculó mal. Pensó que darle la noticia de la ruina familiar lo iba a quebrar, dejándolo dependiente de ella, de su dinero y de la protección de su padre, el gran director de cine. Pero la manipulación de Camila fue tan evidente, tan torpe en su momento de desesperación por retenerlo, que Adrián logró ver a través del cristal.
El manotazo que le dio para apartarla, la frialdad con la que empacó sus cosas, ignorando las amenazas de demandas por incumplimiento de contrato de la película, nos demostró que Adrián ya no es el trofeo de nadie. Ha recuperado el control de su narrativa y viene dispuesto a quemar el teatro entero, con todos los farsantes adentro. Y mientras Adrián cruza el cielo hacia su destino, en las entrañas de la estación de policía de La Habana, se está llevando a cabo una verdadera carnicería psicológica en la sala de interrogatorios de delitos económicos. Lía está sentada en esa silla de metal, temblando de una manera que da lástima y asco al mismo tiempo. El aire acondicionado está congelando la habitación, pero ella suda a mares, porque el castillo de naipes se le vino abajo de la forma más brutal posible. Los detectives que están frente a ella no son los policías de barrio que uno puede marear con 2 lagrimitas fingidas. Son peritos financieros, expertos en rastrear el dinero sucio, y no necesitan levantar la voz para destrozarla. Simplemente abren una carpeta gruesa y empiezan a dejar caer sobre la mesa de aluminio las evidencias innegables de su descaro. Ahí están los registros de las transferencias a paraísos fiscales, los retiros masivos de efectivo, las firmas autorizadas y los videos de seguridad de las sucursales bancarias. Lía mira esos papeles y sabe que no hay escapatoria legal, pero el verdadero golpe de gracia, el que le fractura la psique en 1000 pedazos, no viene de la ley, sino de su propia sangre. Cuando el detective principal, con esa frialdad de quien ha visto a miles de estafadores, le informa que los pasaportes de Claribel y Ernesto fueron registrados cruzando la frontera horas antes del colapso del abuelo, Lía deja de respirar. El silencio en esa sala se vuelve ensordecedor. La psicología del trauma filial que arrastra a Lía nos explica perfectamente este momento. Ella fue criada por una sociópata que la condicionó desde niña para obedecer ciegamente, que le vendió la idea de que todo este robo maestro era para asegurar el futuro de ambas, para vengarse de los ricos que siempre las miraron por encima del hombro. Lía aceptó ser la operadora del fraude, firmar los documentos y poner su cara en los bancos, creyendo que su madre la estaba protegiendo. Pero la cruda y espantosa realidad le acaba de estallar en la cara. Claribel nunca la vio como a una hija. Para esa mente criminal, Lía no era más que una cuenta bancaria con patas, un chivo expiatorio, un escudo humano diseñado milimétricamente para recibir el impacto de la justicia cuando el sistema colapsara. Claribel se encargó de dejar su propio rastro completamente limpio mientras manchaba las manos de su hija con cada centavo robado. Los gritos de desesperación de Lía en esa sala, jurando que ella no es la autora intelectual, que fue manipulada, que su madre la obligó, rebotan contra las paredes insonorizadas sin generar ni un gramo de empatía. La ley es ciega ante los traumas de la infancia, y los papeles dicen que Lía es la ladrona. El terror primitivo que se apodera de ella al imaginar los años que va a pasar pudriéndose en una prisión de mujeres, mientras su madre se toma un mojito en una playa extranjera con los millones de Adrián, es la definición exacta del karma más despiadado. Ella eligió la codicia por encima de la lealtad de un hombre bueno, y ahora tiene que pagar la factura completa de su estupidez. Pero si pensamos que el karma de Lía es duro, tenemos que bajar al subsuelo de esa misma estación de policía y asomarnos a las Bartolinas donde Dorian está descubriendo lo que verdaderamente significa el infierno en la tierra. La caída de este muchacho es una obra de arte poética. Dorian, el niño lindo, el prepotente, el machista de manual, que se paseaba por el gimnasio inflando el pecho, humillando a los empleados y creyéndose el dueño del universo por tener el apellido de su hermano, ahora es un guiñapo arrinconado en una celda oscura. Y el destino, que es el guionista más cruel de todos, no lo puso en cualquier celda, lo metió exactamente en el mismo calabozo donde habita el monstruo que él mismo creó, Jonathan. El reencuentro de estos dos en la penumbra de la prisión es una clase magistral de terror psicológico puro y duro. Dorian cruzó esas rejas de hierro esperando usar su actitud de niño rico para intimidar a los demás presos, pero se topó con la mirada gélida, muerta y calculadora del hombre al que le destruyó la vida. Jonathan ya no es el muchachito ingenuo que se dejó enredar en la trampa de la importación ilegal. Los meses de encierro injusto, la violencia de la cárcel y el abandono total lo han vaciado de cualquier rastro de humanidad. Se ha convertido en un depredador silencioso que domina las reglas no escritas del penal. Lo más escalofriante de esta escena es que Jonathan no se le lanza encima a Dorian, no le da una paliza ni le grita insultos. La venganza de Jonathan es un plato que se sirve congelado. Su simple presencia, su respiración pausada desde la litera de arriba, susurrándole a Dorian en medio de la madrugada, recordándole cómo lo vendió por 4 pesos, cómo hizo esa llamada anónima cobarde para incriminarlo, es suficiente para hacer que la frágil mente de Dorian se quiebre. El ego narcisista de Dorian se desinfla por completo al verse despojado de sus ropas de marca, de su cuenta de banco y de su escudo protector llamado Adrián. Empieza a llorar, a balbucear excusas patéticas, intentando echarle la culpa a Ernesto, intentando culpar a Aitana de haberlo manipulado.
Es la imagen misma de la cobardía moral. Pero a Jonathan no le importan sus excusas. Jonathan sabe que cada noche que Dorian pase en ese agujero será una tortura mental insoportable, aterrorizado por lo que los otros reclusos le puedan hacer a un traidor de su calaña. Y para terminar de hundir el cuchillo en la herida, tenemos que hablar de la garrapata mayor de esta historia, Aitana. La capacidad de supervivencia de esa mujer es digna de un documental de la vida salvaje. En el segundo exacto en que Dorian fue arrestado y el escándalo estalló, Aitana no derramó ni media lágrima. Su cerebro reptiliano evaluó la situación y decidió amputar la relación de inmediato. No buscó un abogado para él, no fue a visitarlo, no le mandó un mensaje de apoyo. Todo lo contrario, se apareció en la estación de policía haciéndose la víctima ofendida, la muchachita engañada que no sabía nada de los negocios turbios de su novio, entregándolo en bandeja de plata para salvar su propio pellejo inmaculado. Aitana agarró su bolso de marca y salió caminando por la puerta principal de la comisaría, con la cabeza alta, escaneando el horizonte en busca de su próximo huésped millonario para chuparle la sangre, demostrando que las alianzas basadas en la conveniencia y la maldad se rompen al primer sonido de las sirenas policiales. Mientras la justicia terrenal hace su trabajo en las comisarías, la verdadera carnicería emocional se está desatando en los pasillos de la sala de emergencias del Hospital Central. El ambiente es denso, huele a antiséptico y a tragedia inminente. El abuelo está conectado a un respirador, luchando una batalla perdida contra su propio organismo, intoxicado por el cóctel letal que Claribel le sirvió en la cena. Y sentada en las frías sillas de plástico de la sala de espera, está Eunice, desmoronándose bajo el peso de una culpa que no la va a dejar dormir nunca más en su vida. La psique de Eunice está experimentando un colapso cataclísmico. Ella siempre se jactó de ser la columna moral de la familia, la mujer de fe, la benefactora que abría las puertas de su corazón y de su negocio a los más necesitados. Su complejo de salvadora fue exactamente la debilidad que Claribel detectó y explotó con la precisión de un cirujano psicópata. La mente de Eunice no deja de proyectar en bucle el recuerdo de aquel día en que le entregó a Claribel las llaves de la farmacia, el momento en que confió ciegamente en esa sonrisa de falsa humildad, permitiéndole el acceso irrestricto a los medicamentos de control. Cuando los doctores salieron a informarle que el paro respiratorio de su padre no fue un capricho de la edad, sino el resultado de una sobredosis de sedantes potentes y toxinas que solo se manejan bajo receta médica, el mundo de Eunice dejó de girar. Ella comprende con un terror que le cala los huesos que su propia negligencia profesional, su exceso de confianza y su necesidad de aparentar bondad fueron el arma que Claribel utilizó para intentar asesinar a su padre. La ironía de la situación es macabra. La matriarca que quería curar al mundo terminó entregándole el veneno al verdugo de su propia sangre. Sus lágrimas son de una amargura insoportable, porque sabe que si el abuelo no sobrevive esta noche, ella será tan responsable de su muerte como la mujer que puso las gotas en su comida. Pero si el dolor de Eunice es profundo, la destrucción absoluta del ego de Gonzalo es una verdadera sinfonía de justicia divina. Gonzalo, el patriarca arrogante, el hombre clasista y lleno de prejuicios raciales que midió el valor de las personas por su apellido y su cuenta bancaria, está a punto de recibir la bofetada más grande que el universo le tenía preparada. Todo ocurre en medio del caos del hospital, cuando a Gonzalo se le ocurre la fatídica idea de regresar rápido a la casa para buscar el expediente médico de su padre y algunos documentos importantes. Abre la puerta principal de su casa, esperando encontrar el silencio habitual, pero nota que la puerta de la oficina privada está entreabierta. La madera está astillada en el marco. El corazón de Gonzalo empieza a latir con la fuerza de un tambor de guerra. Al empujar la puerta y encender la luz, la realidad lo golpea con la fuerza de un tren de carga. La inmensa caja fuerte de acero empotrada en la pared, el santuario donde guardaban no solo los millones del restaurante de Adrián, sino los ahorros de toda la vida de la familia, los títulos de propiedad, los documentos legales más valiosos, está abierta de par en par, vaciada hasta el último centavo, limpia como un espejo. En ese instante de terror absoluto, la arrogancia de Gonzalo se hace polvo. Sus rodillas ceden y cae al piso frente a la bóveda vacía, intentando procesar la magnitud de la masacre financiera. Su cerebro machista y prejuicioso siempre estuvo programado para buscar el peligro en los estratos bajos de la sociedad. Él se pasaba meses humillando a Víctor, haciéndole la vida un infierno, torturando psicológicamente a ese muchacho negro y pobre, porque según sus delirios de grandeza, Víctor era la amenaza que iba a manchar el honor y la riqueza de su estirpe. Y mientras él gastaba toda su energía peleando contra un muchacho humilde pero honesto, el verdadero cáncer entró por la puerta principal de su casa, invitado por su propia esposa, vestido con ropas recatadas, hablando con un tono suave y mostrando los modales de una persona blanca de supuesta buena familia. Claribel le robó todo. Le destruyó la vida a sus 2 hijos, intentó matar a su suegro y lo dejó en la ruina más espantosa frente a sus propias narices, mientras él miraba hacia otro lado buscando fantasmas clasistas.
El impacto psicológico para un hombre tan narcisista como Gonzalo de verse expuesto ante la sociedad habanera como un viejo ingenuo que fue estafado en su propia casa es un castigo 1000 veces peor que cualquier enfermedad. Saben que mañana el barrio entero estará hablando de ellos, que los noticieros mencionarán el gran fraude del restaurante, que su apellido inmaculado ahora es sinónimo de burla, corrupción y estupidez. Gonzalo se da cuenta de que lo perdió todo por su propia ceguera, y ese remordimiento lo va a consumir hasta el último de sus días. En medio de todo este derrumbe estructural, la historia de amor entre Zulián y Víctor llega a un final tan doloroso que nos deja con un nudo en la garganta. La crisis médica del abuelo y el estrés acumulado en esa casa tóxica actúan como el acelerador que hace estallar todas las tensiones de clase que venían arrastrando. Víctor está destrozado, no solo emocionalmente, sino físicamente. Su lesión en el tobillo late de dolor, después de pasar horas y horas reventándose el lomo en la cocina y en el salón del restaurante, intentando demostrarle al clasista de su suegro que él es un hombre trabajador, que merece el amor de su hija. Pero la presión de estar metido en un ecosistema que lo rechaza constantemente, como si fuera un virus, ha terminado por minar su autoestima. La psicología de la marginación social opera de manera sutil, pero devastadora en la mente de Víctor. Él observa el drama que se desata en el hospital, los gritos, las miradas de reojo de los familiares, las acusaciones cruzadas, y comprende con una claridad demoledora que el amor que siente por Zulián no es un chaleco antibalas lo suficientemente fuerte para protegerlo de la metralla de esa familia. Y lo que es más noble y trágico aún, él llega a la conclusión de que su presencia allí, por más amor que haya, solo empeora las cosas para Zulián. Víctor toma la decisión que solo un hombre de verdadera dignidad podría tomar, dar un paso al costado. No hace un escándalo de telenovela, no hay gritos ni reclamos venenosos. Se acerca a Zulián en medio del pasillo del hospital, con los ojos aguados, pero con la firmeza de quien ha tomado una resolución inquebrantable. Le dice con la voz rota que su lugar está ahí, con los suyos, en su hora más oscura, pero que el de él está en su barrio, con su gente, intentando salvar su carrera como bailarín y reconstruir su dignidad pisoteada. Esa separación tan madura pero tan brutalmente triste empuja a Zulián directamente hacia el fondo de un pozo depresivo. Ella había peleado contra viento y marea, se había enfrentado a sus padres, había desafiado las reglas de su clase social para defender ese amor, y ahora todo se evapora, no por falta de sentimientos, sino porque el veneno de su propia familia contaminó todo lo que tocó. Zulián se queda sola procesando que el racismo y la estupidez de su padre le costaron al único hombre que de verdad la valoró por quien era y no por lo que tenía. Y si de toxicidad familiar hablamos, no podemos dejar de analizar la trama paralela de Marcos Lisset y el brillante de Josnel, que es una verdadera cátedra de cómo desarmar a un manipulador narcisista. Marcos, en su delirio de grandeza y su necesidad patológica de control, no podía soportar que Lisset hubiera rehecho su vida y ya no estuviera bajo su yugo de terror psicológico. El tipo, en un intento patético por recuperar su territorio, trató de utilizar a Jordanka como un simple peón en su tablero de ajedrez. Metió a Jordanka en la casa de Lisset con el cuento de hacer las paces, proponiendo pactos ridículos, intentando mover los hilos desde las sombras para generar celos e inestabilidad. Jordanka, ingenua hasta la médula, se prestó para el juego, creyendo que de verdad estaba ayudando a sanar viejas heridas, sin darse cuenta de que solo era la herramienta de un sociópata frustrado. Pero el tiro de gracia a la soberbia de Marcos no se lo dio Lisset, ni se lo dio Jordanka, se lo dio su propio hijo. Josnel ha demostrado tener una inteligencia emocional y una capacidad de análisis 1000 veces superior a la de los adultos que lo rodean. El muchacho ató los cabos sueltos y descubrió el nivel de bajeza de su propio padre, especialmente cuando confesó que él mismo había escondido las famosas partituras musicales. La excusa barata que usó Marcos, intentando hacerse la víctima, diciendo que lo hizo porque le costaba superar la separación de Lisset, que era un impulso de amor mal canalizado, generó un asco profundo y visceral en Josnel. El muchacho lo miró con esa frialdad de quien acaba de ver a una cucaracha salir del desagüe. No le gritó, no le faltó el respeto, simplemente cerró su maleta y se largó de ahí para siempre. La desconexión emocional de Josnel hacia su padre es el castigo definitivo para un narcisista. Marcos se queda completamente solo en esa inmensa casa, rodeado de paredes mudas, ahogándose en su propio resentimiento, comprendiendo que todas sus tácticas de manipulación
sus chantajes emocionales y sus mentiras ya no sirven de nada, porque sus víctimas han aprendido a reconocer el veneno antes de tomárselo. Volviendo al epicentro del desastre, no podemos pasar por alto el perfil criminal de Claribel, que en este punto de la historia se ha coronado como la reina absoluta del mal en la televisión cubana. Lo que esta mujer logró requiere no solo maldad, sino un intelecto prodigioso para la estafa. Repasemos su jugada maestra, porque es digna de estudiarse en las academias de policía. Todo comenzó con ese chantaje a Enrique. Ella sabía que Eunice era quisquillosa con los antecedentes de sus empleados, así que fue al origen del problema. Utilizó información comprometedora de su antiguo jefe y lo obligó a limpiar su expediente laboral a cambio de cederle el control de un automóvil. Un soborno clásico pero efectivo, que le garantizó entrar a la farmacia de Eunice con una hoja de vida impecable. Una vez adentro, Claribel no fue la típica empleada vaga, fue la más diligente, la más amable, la primera en llegar y la última en irse. Construyó una fachada de señora sufrida pero trabajadora, ganándose la confianza ciega de Eunice hasta el punto de que le entregaron el control de los inventarios. Y ahí empezó el desvío milimétrico de los fármacos. No sacaba cajas completas para que no saltaran las alarmas del inventario, sacaba ampollas sueltas, pastillas contadas, dosis exactas que fue acumulando en silencio. Su objetivo nunca fue el menudeo callejero, su objetivo era crear un arma biológica casera para derribar al patriarca de la familia en el momento exacto en que necesitaba que todos miraran hacia otro lado. Y el momento perfecto llegó cuando Adrián estaba en otro país, asediado por las locuras de Camila, cuando Lía estaba a punto de estallar por la presión del falso embarazo y cuando Dorian estaba desmantelando el restaurante por dentro. Claribel aprovechó la tensión de la cena familiar, esa vibra pesada donde nadie se soporta pero todos fingen, y le sirvió al abuelo la dosis fatal. Ella se quedó ahí parada viendo cómo el anciano se llevaba la cuchara a la boca sin que le temblara un solo músculo del rostro. Esa frialdad de hielo, la capacidad de observar cómo la vida de un ser humano se apaga por tu culpa y no sentir más que satisfacción por el deber cumplido, la cataloga como una psicópata de altísimo nivel. Mientras la familia gritaba, lloraba y llamaba desesperadamente a emergencias, Claribel caminaba sigilosamente hacia la oficina de Gonzalo, reventaba la cerradura de la caja fuerte y metía en su bolso el dinero, los papeles y su pasaporte, dejando que la casa entera se hundiera en el infierno que ella misma había encendido. Y ahora, el clímax absoluto de todo este pandemonium. El regreso del gran vengador. Adrián bajando las escalerillas de ese avión en La Habana no es el muchacho sonriente que veíamos en los primeros capítulos. El golpe que recibió al enterarse del engaño de su esposa, del arresto de su hermano y de la inminente muerte de su abuelo, operó en su cerebro como un martillazo contra un bloque de cristal, destruyendo todas las estructuras de su personalidad anterior. A partir de este instante, vamos a presenciar la transformación más brutal de un protagonista en toda la novela. Adrián se dirige primero al hospital, no para ofrecer consuelo a Eunice ni para abrazar a Gonzalo, sino para constatar con sus propios ojos el daño que causó la mujer que él metió en esa familia. Al ver a su abuelo intubado y a sus padres destruidos, el odio que se le acumula en la sangre es suficiente para alimentar un horno. De ahí, no va a ir a llorar a su casa, va directo a las oficinas de la fiscalía. Va a usar cada contacto, cada influencia, cada peso que le quede en el bolsillo para asegurar que Lía no vea la luz del sol en décadas. No habrá piedad. No habrá abogados pagados por él para atenuar la condena de su hermano Dorian. Adrián va a levantar un caso legal tan contundente, aportando pruebas, entregando contraseñas, testificando en contra de su propia esposa, que va a acorralar a todos los implicados, sin importar que lleven su mismo apellido. Pero la gran pregunta que nos quita el sueño y que abre las puertas a las teorías más salvajes para el próximo episodio es, ¿qué va a hacer Adrián para encontrar a Claribel? Porque la justicia ordinaria, los procesos de la Interpol y las alertas rojas en los aeropuertos son demasiado lentos para la sed de venganza que trae este hombre. La teoría más fuerte que se está manejando en las redes y que cuadra perfectamente con esta nueva personalidad oscura de Adrián es que él va a tener que sumergirse en el mismo lodo que sus enemigos para poder cazarlos. Estamos hablando de que Adrián, desesperado por recuperar su patrimonio y hacer pagar al autor intelectual, podría contactar a los prestamistas usureros del bajo mundo, a los mismos mafiosos con los que su hermano Dorian tenía deudas, para utilizar sus redes clandestinas y localizar el paradero de Claribel en el extranjero. Adrián, cruzando la línea de la legalidad, convirtiéndose en aquello que tanto despreciaba para poder obtener justicia, es el giro poético y oscuro que esta historia estaba pidiendo a gritos. Caballero, la candela que se ha prendido en esta novela no la apaga nadie, y estamos a punto de entrar en la fase más violenta y psicológica de toda la temporada. Las máscaras se rompieron, las lealtades se pudrieron, y lo que queda es una guerra a muerte por la supervivencia y por el honor manchado de una familia que lo perdió absolutamente todo en un abrir y cerrar de ojos. Yo les aseguro que el enfrentamiento cara a cara entre Adrián y Lía a través del cristal de la sala de visitas de la prisión va a ser una de las escenas más memorables de la televisión cubana actual, y no me la quiero perder por nada del mundo.
Si ustedes están igual de infartadas que yo con todo este desastre, si su mente está a 1000 por hora intentando adivinar el próximo movimiento de este tablero de ajedrez maquiavárico, entonces no pueden quedarse fuera de esta comunidad. Tienen que darle durísimo al botón de suscribirse ahora mismo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise en el microsegundo en que yo suba el próximo análisis y dejarme saber allá abajo en la caja de comentarios su teoría más loca y atrevida. ¿Ustedes creen que Adrián sea capaz de matar con sus propias manos a Claribel si la encuentra? ¿Creen que Lía intente quitarse la vida en la cárcel al no soportar la presión y el desprecio de su esposo? Escríbanlo todo allá abajo, que yo me voy a quedar toda la madrugada leyendo y debatiendo con cada una de ustedes, porque esta fajazón apenas acaba de comenzar y se va a poner mucho, pero mucho peor. Las quiero muchísimo. Gracias por acompañarme en este análisis tan intenso y nos vemos en la próxima bomba de Entre Aguas.